Muy buenas tardes, David, allí en Argentina, recibiéndote nuevamente para compartir esta séptima edición, este séptimo programa de nuestro ciclo Conversaciones sobre Esoterismo. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento. O buenas tardes, buenos días, buenas noches, eso no lo sabemos, es impredecible. Por aquí una noche de verano, es decir, una noche con luz de día, pero bueno, son esas ambigüedades que están absolutamente relacionadas con nuestro tema del día de hoy, que es nada menos que caos y sistema. Y aquí yo me voy a permitir una nueva definición de esoterismo, no porque vaya a inventarlo de nuevo, sino más que nada quise plantear la idea de repasar el esoterismo y repasar de que el mismo esoterismo justamente tiene dos grandes dimensiones. Es decir, el esoterismo por un lado es una barrera fija, pero por otro lado es una barrera móvil. ¿Y a qué vamos con esto? Nuestro infaltable maestro Gurdjieff decía en una oportunidad, las fracciones son altas matemáticas para quien no conozca las operaciones fundamentales. ¿Y qué nos estaba queriendo decir? Para alguien que no sepa ni sumar ni restar, una fracción es esoterismo. Es decir, ahí está justamente la barrera móvil. Esoterismo, para mí, creo que la mejor definición en sentido general es decir, es el campo de lo secreto. Lo que pasa es que hay mucho para decir acerca de qué es secreto. Algo es secreto porque yo no trabajé para poder acceder a él, y por lo tanto es quitarle su máscara de secreto y apropiármelo, pero por otro lado hay algo que es genuinamente secreto, porque yo ahí, para acceder a ese otro secreto más secreto, tengo que cambiar mi nivel de ser. Entonces ahí entramos ya en el esoterismo como barrera fija. O sea, yo sé sumar, restar, digamos, las operaciones básicas de las matemáticas al alcance de cualquiera, ahí las fracciones dejan de ser esoterismo. Pero si yo trabajo todo lo que pueda, mi parte racional y otros colaterales, pretendiendo que de esa manera voy a poder acceder a secretos esotéricos, tales como manipular el poder de ciertos símbolos, de ciertas energías, llegar a una visión gnóstica, y ahí estamos en otro tema. Ahí está, podríamos decir, estamos en lista de espera. Ahí la cosa cuesta más, ahí estamos en el secreto, genuinamente secreto. El secreto que más bien se abre hacia nosotros cuando él quiere. Entonces, esto de caos y sistema nos plantea un juego prácticamente infinito, inabarcable de significados, donde combinamos caos y sistema dentro de esa variable de esoterismo como barrera móvil y también de la variable de esoterismo más como barrera fija. Entonces, continuando con esta impronta fuertemente abstracta y conceptual con la que empezamos, se me ocurre derivar la cuestión en dos caminos. Uno fue un disparador de mi propia memoria relacionado con que cuando hacía un curso de ingeniería de audio hace unos 20 años, uno de los profesores decía, bueno, cuando uno estudia ingeniería, uno tiene una materia que se llama señales y sistemas, y también hay otra que se llama sistemas estocásticos. Y siempre me quedo la palabra estocástica dada vuelta, que suena más o menos como a marca de ¿cómo podríamos decir? De lavavajilla, cosa por el estilo, o a un mecanismo medio marciano de lavavajilla. Y recién vamos a tratar señales, caos y sistema, pero ¿qué era lo que decía este ingeniero? Y me puse a buscar estocástico, y fue lo mejor que podría haber hecho, pues es como que me dio el gran polo positivo o el gran polo negativo que necesitábamos para hacer un planteo, creemos que medianamente inteligente sobre el tema. O sea, un sistema estocástico es un sistema no tan predecible como indica la propia palabra sistema contenida en el mismo, sino partiendo de la base que el sistema es un conjunto de relaciones, el sistema estocástico vendría a ser el sistema que tiene muchas variables o que al menos tienen contenido de variables no estrictas,
incluyendo al tiempo. Entonces es como un sistema no tan predecible como otros sistemas, que recién hablábamos, David, antes de comenzar a grabar la charla, como es el de la semilla. O sea, ¿qué hay adentro de la semilla? Algo que se va a desplegar, ¿de qué manera? Y, por lo que tengo entendido, más o menos comparativamente a lo que es un programa, una programación estricta. De la semilla va a salir algo objetivo, que va a responder a un protocolo, y si lo que sale de una semilla no es igual a lo que sale de otra, eso es por, justamente volviendo a lo de las barreras móviles, a las barreras móviles que nos pone el mundo exterior. Pero desde adentro no es un sistema estocástico la semilla, es un sistema absolutamente riguroso. En cambio, el sistema estocástico vendría a ser como el sistema con el caos adentro. ¿Se entiende lo que quiere decir, no? Y creo que ahí empezamos a entender un poquito esto de que caos y sistema son un tema, gracias a Dios, muy amplio, que nos permite rozar aspectos del esoterismo, aspectos de la vida común, aspectos relacionados con analizar la realidad, con crear sistemas con distintas variables. Y bueno, esto de caos y sistema también me trae a la mente la cuestión del huevo o la gallina. Alguno fue primero, los dos son una suerte de sistema yin y yang, dependientes absolutamente uno del otro. Los dos son concéntricos de qué manera, cumplen cada una de estas variables según el caso, o según el sistema, entre comillas. Entonces realmente es uno de esos temas absolutamente abiertos y por supuesto ligados al esoterismo más desde lo conceptual, porque todo lo que existe porque hubo un sistema, ya sea rígido, ya sea un sistema con caos adentro, todo lo que existe está dentro de reglas de juego, dentro de las cuales el caos es o bien una válvula de escape necesaria, o una variable de la realidad que hace que nos desenvolvamos realmente de una manera creativa, y no justamente como un despliegue matemático. Entonces, este es mi humilde editorial, David, acerca de un modelo, justamente, un sistema, de introducir al tema de caos y sistema. Totalmente, totalmente. Para empezar, cuando entendemos el desorden es porque entendemos que hubo un orden previo. O sea, hay una diferencia entre caos y sistema y entre orden y desorden, desde mi punto de vista. Si empezamos a hablar del caos, podemos hablar de un caos primordial en todas las escuelas de conocimiento, en todas las religiones, desde el antiguo Egipto, donde había un mar infinito, el Nun, si no recuerdo mal, donde emerge Amon-Ra, sin padres, sin madres, el dios es el sol, y de ahí emerge todo. En Grecia también vemos que lo primero que existe es el caos, y de ahí sale la noche, salen las tinieblas, y mucho después sale la luz y la vida. Entonces, hay un caos primordial que se repite en religiones, de hecho en filosofía y en esa mezcla entre religión y filosofía ciega que podemos ver, y digo, en un idealismo muy grande como podemos ver en Platón, donde él nos habla primero de una materia indiferenciada, después de un mundo de las ideas, y después que alguien da forma, en este caso un demiurgo da forma a este mundo de las ideas, y plasma la materia de esa manera. Me parece que acá lo valioso es entender la repetición constante del tema de un caos primordial de donde se deriva un orden. En cuanto a la semilla, para mí es una analogía genial en estos temas. Y lo del huevo y la gallina. Claro, a ver, es un tema que da para hablar de mil cosas, pero a mí siempre me viene, por ejemplo, el huevo y la gallina es la reencarnación. O sea, nacemos,
Nos desarrollamos, morimos, nos volvemos abono para volver a nacer. Una madre gestante tiene a un muerto por renacer en su vientre, podríamos decir. Nos cambiamos de piel constantemente. Podemos hablar de la rueda del samsara, de ciclos y ciclos que vivimos, obviamente dependiendo de lo que uno entienda por vida y por esta vida, pero parece que está todo regido por un orden. Y el sistema no es más que una concatenación de estas cuestiones que están ordenadas por sí. El tema es de dónde están ordenadas, quién las ordena, si uno puede hacer algo para cambiar ese orden, para salirse de esta rueda constante en la que estamos, yendo ya al lado más esotérico de la cuestión, y siempre vienen ese tipo de preguntas existenciales. Siempre la filosofía la va a responder de una manera, por lo que la actual, sin ninguna duda, lo va a responder muy alejado del esoterismo clásico o del esoterismo contemporáneo, porque también hay una magia del caos, que es una magia moderna, que no tiene más razón que decir vamos a sacralizar o hacer algún tipo de rito a partir de mezcla de tradiciones y lo que yo creo que puede funcionar de tal manera. Una manera de hacerse cargo de ese orden, una manera de ordenar, una manera de dar forma a la materia. Me parece que para no irme mucho del tema, me gustaría que complementes y después podría yo agregar algunas cosas porque tampoco sé si estoy yendo al punto. Cuando empezaste hablando de caos y sistema, yo lo precedo por ahí y siempre precedo el tema del orden. El orden es eso que da forma a lo indiferenciado. Y de ahí nacen un montón de cuestiones que no paramos de preguntarnos nunca en nuestras vidas y ningún libro puede responder de manera exhaustiva. A mí lo que me acaba de sugerir tu último comentario, digamos, más bien que me generaste el recuerdo de otra variable relacionada con el tema. Resulta que una manera de interpretar cómo es que funciona la naturaleza, relacionado con bueno, ¿qué es en esencia la naturaleza? Que algunos pretenden que es una forma de presencia de Dios, que habiéndonos creado, se retira hacia un costado, mostrando que Él sigue creando una vez que nos creó, pero haciéndolo en vivo. Bueno, nos da la tierra, el oxígeno, el alimento, etc. Y hay una forma de interpretación de eso acerca de que, sumamente interesante, de que la naturaleza no es tanto una parte de Dios o el mismo Dios espiándonos de costado una vez que nos creó, haciéndose el bueno, tirándonos cosas para que cuidemos la ecología y que le tengamos un poco de miedo, sino que es como si fuera, volviendo a la palabra sistema, un laboratorio de la creación, una especie de departamento de creación de formas. Y esta era muy tan interesante, tiene algo que ver con el maestro Ouspensky, por lo cual, justamente, algo que creemos tan sagrado, en realidad nos lo está desacralizando, y también está desacralizando nada menos que la famosa teoría de la evolución. Claro. Que recuerden ahí, ¿qué tiene que ver esto con el sistema? Y justamente la teoría de la evolución nos está proponiendo que todo cambio significativo forma parte de una variable dentro de un sistema unidireccional. Y la teoría de Ouspensky, o al menos su percepción, es que no, a ver, la naturaleza es un laboratorio permanente de formas que a veces nos tira algo hacia arriba porque tiene ganas de hacerlo, no tiene ganas de enriquecernos a nosotros ni de enriquecerse ella misma, y no hay tal, digamos, salto evolutivo por accidente, porque el individuo de tal especie que por accidente
pasó a tener tal mutación y por la ley del más fuerte comenzó a reproducirse mejor y terminó prevaleciendo sobre los otros. No, él habla de un continuo de un laboratorio de la naturaleza que tira formas para arriba, tira cosas para arriba. Y digamos, queriendo atacar directamente esta cuestión de idea de la creación como sentido unidireccional, donde cada cosa nueva que aparece es porque está calculada dentro de una sola línea, o un solo pretendido unívoco sistema creativo. Entonces ahí está nuevamente la cuestión de cómo caos y sistema, al menos en este aspecto, se combinan, con el cual yo adhiero absolutamente. Siempre le sentí mal olor a lo darwiniano, o a lo darwiniesco, que creo que merece más bien ese calificativo. ¿Viste que suena como grotesco? Darwiniesco. Darwiniano suena serio, pero como no es serio, no suena mejor darwiniesco. Y con su eslabón perdido, que creo que nunca lo encontró, o a lo sumo encontró algún eslabón de alguna cadena de plata por ahí, y con toda su consecuente, digamos, hinchada de adoradores de la religión de la evolución, que no es otra cosa que plantear que la creación es un sistema unívoco, y que si aparentemente se sale de cierta dirección es porque está planificada en base a unos mecanismos medio raros, y por lo cual le termina quitando riqueza a la creación en sentido general, más bien como una convivencia de sistemas, y donde algunos se van generando sobre la marcha. O sea, no es que nos hubieran tirado varios sistemas a la vez, sino que nos tiraron uno o los que quieras, que se van generando cuestiones, se van interrelacionando. Hay sistemas que van saliendo, sistemas generados por sistemas que quizás nazcan espontáneamente. Totalmente, totalmente. Aparte, podemos pensar que hay un dogma de evolución, ¿no? A la misma evolución nosotros le atribuimos procesos como la muerte, degenerativos, donde nos deterioramos. Hay un dogma, desde lo esotérico tenemos que plantearnos que algo de esto no funciona. Hay una concatenación de vidas y muertes que no es más que una cárcel. Tenemos muy en claro que algo debe morir para volver a nacer. Pero hay que agregarle, podemos ponerle un valor agregado a eso. Hay algo que tenemos que hacer consciente. No sé si me escuchas bien, Carlos. Sí, perfecto. Perfecto. A mí cuando Jesús habla del camino angosto, del camino estrecho y difícil que conduce a la luz, creo que ahí nos tenemos que centrar cuando hablamos del dogma de la evolución y decimos, a ver, la evolución permite la degeneración, la muerte, la vuelta a la vida, lo vemos en procesos naturales, descomposición y nace algo nuevo a partir de eso, que vuelve a nacer, adaptabilidad o no adaptabilidad con respecto a qué, con respecto a este mundo en el que, está bien, es una teoría compartida por muchas personas, por muchas cosmovisiones y por muchas religiones, en la que volvemos a nacer, a evolucionar. La evolución lógicamente no tiene sentido, o al menos me permito esta contradicción lógica. Lógicamente dentro del esoterismo no tiene ningún sentido. Para mí hay que centrarse más bien en esta vía de escape de este sistema. El axioma hermético, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Nosotros, desde el propio ser, tenemos que hacer algo para construir en las aguas turbias en las que nos encontramos nadando, que muchos esoteristas han atribuido a los líquidos seminales y la cuestión del sexo, para ese desorden darle un orden espiritual. Se le atribuye, como ya hablamos el programa pasado, a la Kundalini, esta energía que puede hacernos evolucionar y tal vez salir de este desorden, de este caos. Porque por un lado podemos hablar de un caos o de un sistema viéndolo desde afuera, pero
volviendo al axioma que mencionaba recién, como es adentro es afuera, ¿qué debemos cambiar nosotros para ordenar y tal vez para hacernos cargo de las manifestaciones que se nos puedan dar en esta vida? Me parece que es una buena manera de ampliar el tema y llevarlo al lado esotérico. Yo tengo mis posibles respuestas, me gustaría saber qué es lo que pensás sobre este desorden interno y el orden al que podemos llevarlo saliendo de esta rueda constante de la vida y la muerte como único fin de la vida, otra contradicción en sí misma. Y bueno, David, es un campo de paradojas. Claro. Justamente una de las cosas que quería comentar como oxímoro o como paradoja, y aparte usando una imagen coloquial, si se quiere, nada técnica ni mucho menos, es como a veces el caos nos come, pero a veces, valga la paradoja precisamente, valga la redundancia, a veces el sistema nos come. Y voy a dar un ejemplo un poco más concreto para entendernos especialmente en cuanto a esto de cómo puede ser que el sistema nos coma. Si más bien que algo nos coma está relacionado con que nos abandonemos, por lo tanto, abandonemos el hecho de sostener un sistema y que ahí el caos sea el que nos coma. Resulta que siempre me da vueltas en la cabeza una cuestión que mencioné en una de las clases que hice La Caja de Pandora junto a Luis Palacios, que es lo siguiente, yo le llamo la paradoja del automatismo consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, por más que aparentemente, aún estando absolutamente decididos y definidos en crecer cada vez más en conciencia, lo cual significaría ser cada vez más libres, tener cada vez más percepción, más herramientas para actuar, ir despertando, que lo cual sería como el ideal de vida, un sentido mágico para necesito tal solución, la tengo automáticamente, necesito tal respuesta, la tengo automáticamente. Sin embargo, cuando se llega a ese nivel, que para mí la imagen perfecta es la del maestro Zen, no sé si conoces, David, el libro Zen en el arte del tiro con arco, Me encanta de Herriger. Bueno. Perdón, una de las pocas cosas valiosas que encontré en la universidad. Me presentaron ese librito. ¿Viste qué maravilla? Y ahí se me plantea eso que yo le llamo la paradoja del automatismo consciente, es decir, el sumum del maestro de la más complicada de las técnicas, que es el tiro con arco, y digamos él mostrándole al alumno lo que es justamente el sumum del sumum en cuanto a eso, poniéndose de espaldas al ¿cómo se llama? Al blanco, con los ojos vendados, tirando así, dando el blanco, lo cual es una especie de ya exaltación de mágica, desorbitada del dominio, sí, pero en realidad también es un grosero punto de automatismo, es decir, de no sistema. ¿Se entiende? Es el sumum del control y a la vez el sumum del abandono. Porque el maestro Zen, ¿qué está haciendo ahí? ¿Está controlando o está abandonando? Está llegando a un punto de control exquisito e insuperable, pero ¿de qué manera? Poniéndose de espaldas, con los ojos cerrados y haciendo así sin pensar, llegando al punto que creo que más o menos literalmente le dice el maestro a Herriger, dejando que algo active el arco y la flecha adentro del mismo. ¿Y eso qué es? ¿Caos o sistema? A ver, para mí se trata del hacerse cargo, de la energía, ¿no? Como posibilidad, recién mencionaba, por ejemplo, a la Kundalini, como ordenadora, como el juego ordenador del desorden primordial, de las aguas turbias que tienen que ver con nuestra sexualidad para una rama del esoterismo. Yo creo que se trata de convertirse en creadores en esta tercera vida de escape.
A ver, cuando hablábamos de Platón y de Demiurgos, el Demiurgo es el que dispone las formas de la materia. Si hablamos de Demiurgos, hablamos de una cosa. Si hablamos de un gran Demiurgo, es el ser o la entidad que nos aprisiona de alguna manera en esta rueda continua de vida y de muerte, de orden absoluto, de sistema, muy bien correspondido con un sistema. Probablemente, y yo la mejor forma, aunque parezca muy abstracta, cada uno tendrá sus métodos de entender un poco una posibilidad de salir de esta rueda, es entender que el cuerpo y el alma deben ser transmutados con el espíritu. El espíritu es capaz de disolver la misma eternidad. Si se le arrebata a este ser creador de este sistema esa fuerza y ese orden que él ha tenido, y uno se hace cargo de ese orden, uno se convierte en un creador a partir del espíritu. Lo creado se transmuta en lo increado. Uno es más grande de lo que uno puede ver, porque vemos con los ojos de este sistema, porque estamos aprisionados a un ciclo repetitivo que tomamos como natural. Cuando recién ponías el ejemplo del tiro con arco, el maestro se pone de espaldas, el maestro lo único que le dice al alumno es: despertá eso que hay en vos y dejá de pensar como sistema. Creo que cada vez tendemos más a esa mente de colmena casi inconsciente que nos hace dar por sentado que vivimos con ciertas reglas incuestionables, en lo macro y en lo micro. En lo macro, en cómo vemos a este mundo, a este ciclo, a esta vida, a esta muerte, la separación, cuerpo, alma, espíritu, qué es la mente, dónde se encuentra la mente. Si nosotros realmente nos centramos en lo esencial de nuestro ser, en lo que no puede morir ni cambiar, y a partir de eso nos podemos hacer cargo de esta vida, podemos llegar a transmutar absolutamente todas esas energías y de este caos primordial crear un nuevo orden, en el buen sentido, un nuevo orden personal del ser, para lo cual hay que matar muchas cosas de uno y dejar renacer nuevamente lo primordial. Espero no haberme ido a la abstracción más grande, pero a veces estos conceptos, que no creo que sean tan complejos, creo que no estamos acostumbrados por ahí a pensar las cosas de esta manera, nada más. A mí hay una frase que una vez me salió espontáneamente, me pareció apropiada para situaciones como esta, que era hablar de, a ver, quiero explicarles tal tema, pero antes me parece bueno, me salió decirlo espontáneamente, hacerles un masaje filosófico. Bueno, creo que tirar estas ideas sueltas, planteando de entrada que caos y sistema, valga la redundancia, implica un gran caos de variables, es como ir tocando cada uno de los aspectos que nos propone esta ensalada inabarcable, es como que nos masajen ese músculo filosófico de la percepción de niveles de fuerzas, de niveles de sentido, de hilos, de ver entre, ¿cómo es que se dice? Hay una de esas expresiones comunes que no me sale ahora. De ver eso, el tejido de fuerzas, la urdimbre, y después sí, sobre eso, sobre haber masajeado nuestra percepción filosófica, ahí ya podemos ir poniendo ejemplos un poquito más claros. Y yo tenía pensado uno que tiene que ver justamente cómo a veces, en realidad lo que hay es una lucha entre sistemas, o dicho de otra manera, partiendo de la base que lo mejor es que triunfe la conciencia por sobre todo, como a veces el hecho de que la conciencia triunfe, el poder individual, la fuerza creadora, la voluntad genuina, la última de todas es la del espíritu, aquel espíritu eterno que hablábamos, lo que no nace ni muere, hace que los sistemas como que se evaporen.
y para mí un ejemplo de los miles que quizás seguramente deba haber, es el de todo lo que nos proponen como sistemas diversos para ordenar nuestra alimentación. Entonces, hay uno, por ejemplo, que es muy bueno, que es, vos comés todo lo que quieras, pero respetá el rango ideal de horarios de funcionamiento de tu metabolismo, que es entre 8 de la mañana y 8 de la noche. O sea que esa es una de las formas justamente de sistema de alimentación ideal. Vos comés lo que quieras, pero cómelo entre las 8 de la mañana y 8 de la noche. Después viene otro y no te habla de respetar ninguna franja ideal de horario de alimentación, te va a hablar de un sistema relacionado con lo que hay que comer y cómo hacerlo. Después va a venir otro y te va a hablar, como alguna vez me dio una imagen muy graciosa. Un tipo dando una conferencia decía, en el fondo si uno es una persona positiva, pero ¿sabes qué? Lo curioso era que usaba una palabra típicamente New Age, pero se notaba que lo quería decir más en sentido gurdjieffiano, digamos. Positivo en el sentido de ser automatismo, plena conciencia. Si uno es una persona plenamente positiva, puede comer tuercas y tornillos y el organismo lo va a metabolizar bien. Y dijo eso, creo que me lo recuerdo casi literalmente. ¿Y qué estaba haciendo este maestro? Se estaba pasando por las partes espirituales, el planteo del sistema del horario ideal de metabolismo, el planteo supuestamente sistema ideal de alimentación basado en qué comer y en qué no comer y en cómo hacerlo. Y este último ejemplo que da, como digamos, que pone como estandarte a la conciencia, a la voluntad plena, a la plena realización, se come otros sistemas, termina triunfando sobre estos otros con sus criterios de salud, de lógica, de acople con las fuerzas cósmicas. Entonces, como que, según el punto de vista, un sistema se puede comer a otros, puede quitarle poder a otros, puede triunfar sobre otros, o el mismo sistema ser esa voluntad interior, la más genuina de todas, la que viene del espíritu, ser el sistema de los sistemas que se come a todos los sistemas que se crucen por la vida. Hay algo primordial en lo que decís para mí que tiene que ver con que todo sistema material de alguna manera tiende comporta la entropía, esa energía destructora que es esa energía de la posibilidad de renacer. Si al sistema lo vemos como algo perecedero, con leyes que no son las nuestras, verdaderamente, este sistema va a tender a romperse de cualquier manera. Vendrá el caos, pero va a tender siempre a la entropía, ese caos se puede ordenar, desde una estrategia o desde otra. Creo que nuevamente el tema es hacerse cargo de uno mismo. Recién hablabas, por ejemplo, de alimentación, entonces hablabas de procesos metabólicos y procesos catabólicos, donde lo que no funciona en un momento funciona en otro, y ahí podemos ver un orden y una evolución y algo absolutamente material nuevamente. Y cuando se habla de comer tornillos, ahí estamos hablando de un plano más elevado de la conciencia, el samadhi hinduista o budista. Si no podemos ver esto desde nuestro propio ser, que es realmente eterno, no podemos verlo desde otra óptica que no sea la del esclavo y desde otra óptica que no sea la de la reencarnación, la de la evolución y la de volver y seguir, que era lo que veníamos hablando hace un tiempo. Me parece que lo graficaste muy bien, o por lo menos yo usé lo que vos graficaste bien para graficar un poco lo que yo estaba tratando de decir hace un momento. Y bueno, David, a mí en materia de esta cuestión de insistente propuesta por parte de Carlos, y una sección relacionada con una anécdota personal, o con un interrogante abierto, o con alguna curiosidad, hasta curiosidad para uno mismo, que está pretendiendo que también sea vivida como curiosidad por los demás. Traigo a colación, respecto de todo este pequeño preámbulo,
algo que escuché una vez por parte de un grandioso maestro esotérico, por lo cual él explicaba cuál era el sentido de que ciertos insectos existieran. Y resulta que él decía que hay algunos insectos que responden absolutamente a la lógica de ser encapsulamientos de lo que se llama efluvia. Creo que todos nuestros amigos a esta altura entienden lo que es efluvia, si no, refrescamos el concepto. El ser humano no solamente exhala dióxido de carbono, exhala al mismo tiempo pensamientos, emociones, energías físicas sutiles de todo tipo, y eso no es nada. O sea, el dióxido de carbono, bueno, se lo come el mundo vegetal, pero los pensamientos y las emociones que no encuentren una, digamos, que no tengan que ver con un germen positivo, sufren de una medida de protección que gracias a Dios existe, que es el encapsulamiento. Es decir, dejarlos encerrados porque si están absolutamente diseminados son un veneno suelto. Y ahí es que existe algo que se llama egregor, larvas, ese tipo de cosas, que no son nada, son nubes potenciales de cosas negativas y en algún momento la nube genera lluvia. Bueno, este maestro decía que una de las formas de canalizar efluvia, es decir, todo el mal olor, la mala emanación negativa, mental y emocional del ser humano, no eran solamente egregores y ese tipo de cosas, sino que era también a través de la materialización en ciertos insectos. Entonces yo me decía, a ver, esto claramente es un sistema auxiliando a una situación caótica, pero ¿cómo lo podemos terminar de redefinir? A ver, creo que el primer planteo es más o menos coherente. O sea, que una fluvia negativa se encapsule en una forma y en una forma viva como un insecto, ahí nos habla indudablemente de un sistema. Pero ¿hay algo más? O sea, es un sistema surgido espontáneamente, estaba planificado, estaba, si se quiere, dentro de cierta variable latente de tipo darwinista. Y a mí se me ocurrió la siguiente interpretación de eso, que es como que estos insectos tienen tal carácter de, yo iba a decir, entre agradable y desagradable, no, definidamente desagradable, que ahí está interviniendo muy fuertemente lo estético como metáfora. No sé si recordás que el otro día, en algún momento salió la cuestión de la emocionalidad superior. Y hay cierta pequeña, brutal diferencia entre la emocionalidad del ego y un tipo de afecto más sublime, un tipo de estética sublime, un tipo de sentimiento nada menos como el servicio, bueno, y otro tipo de emociones, o emociones llevadas a nivel de sentimiento, que es como que se cataloga a las emociones de tipo más elevado. Entonces acá yo estaba viendo una fuerte intervención de esta cuestión de lo estético, poniéndole un carácter de metáfora a ese sistema auxiliar, que nos está haciendo encapsular una porquería y a través de un insecto asqueroso diciendo, mirá lo que estoy haciendo, mirá la mierda que tendrás adentro, que vos la materializás como esta asquerosa cucaracha o escorpión. Entonces, no sé, yo veo como que la cosa está pensada de esa manera, en uno de estos mecanismos tan complicados que pueda llegar a haber entre caos y sistema, entre una cosa auxiliando o haciendo válvula de escape de la otra. Totalmente, totalmente. De hecho, se repite un poco como es adentro es afuera, ¿no? Sí. Con este ejemplo que vos estás dando, hasta de la apreciación estética de un insecto horrible, ahí hago mi apreciación, como las cucarachas. En definitiva, a ver, para mí es importante remarcar esto. Yo no sé si en este caso se trata de la creación de egregores, como que es para otro programa, en eso sin duda, pero como cúmulo de energías puestas sobre alguna idea o sobre alguna entidad a la que se da forma. Yo no sé tampoco si depende en este caso de
de algo demiúrgico formado y que tiene que ver con las reglas del sistema, o que uno mismo a veces se imponga esas reglas como advertencias, capaz desde lo más profundo de su subconsciente. Pero es muy real esto. De hecho, la aparición de determinados insectos muchas veces no se está avisando sobre otras cosas. A mí en lo personal, estados de ánimo o por lo menos han resonado de tal manera que han venido invasiones de hormigas a mi casa sin ninguna explicación racional coherente de este sistema, ¿no? Y si uno vigila bien sus pensamientos, creo que puede llegar a encontrar estas sincronicidades de manera muy patente. Me sigue pareciendo un buen ejemplo, no sé si de orden, si de sistema o si de Gregor, pero el tema por ahí a veces con estos conceptos que estamos tratando es graficarlo y es lo que acabas de hacer. Bueno, David, creemos que vos ves que sería un buen sistema, valga la ironía, cerrar nuestro séptimo capítulo, o crees que hace falta alguna pequeña inyección de caos para balancearlo un poco más? No, creo que tenemos demasiado de caos y sistema. Creo que mirando la ventana o prendiendo la tele lo podemos entender de manera muy simple. Ahora depende un poquito de nosotros, si no va a volver a repetirse esta rueda. Bueno, David, damos por terminado sistemáticamente, de manera sistemática, esta es nuestra séptima intervención, nuestro séptimo capítulo de conversaciones sobre esoterismo. Podríamos terminar, por ejemplo, con que nos cuentes, ¿hay alguna carta definidamente caótica dentro de los arcanos del tarot? Sí, hay que, a ver, la torre, la casa de Dios, por ejemplo, es una carta muy, muy caótica. Lo que pasa es que en el tarot hay que entenderlo como un camino, ¿no? ¿Qué carta le precede y qué carta le sucede? Y siempre, una reflexión sobre el momento tal vez, pero siempre a un orden le sucede un desorden, que nuevamente le sucede un nuevo orden para terminar dando vueltas sobre este camino que estamos transitando todos y sobre ese camino que es el tarot. No es la única carta caótica, hay miles, pero se me ocurrió la casa de Dios como uno de los más perfectos ejemplos. Bueno, David, nos vemos la semana que viene. Nuevamente un gusto haber compartido este capítulo. Y hasta entonces.